La primera lectura de hoy comienza diciendo unas palabras fuertes. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Y que confiesa al Hijo, ese posee también al Padre. Esta acusación que hace San Juan en esta primera carta suya es muy oportuna en este momento de la Navidad, porque más allá de los villancicos y de la ternura y las luces y las fiestas, lo que estamos celebrando es la encarnación del Hijo de Dios, el Verbo eterno del Padre, engendrado desde toda la eternidad, se ha hecho carne, ha venido a habitar entre nosotros, ha venido a salvarnos. De manera que estamos afirmando la encarnación del Hijo de Dios y, sin embargo, continuamente en la historia nos encontramos con lo que llamamos las herejías, que no son solamente de grandes teólogos y de gente académica, sino que eso luego llega a cada uno de nosotros, engañándonos, diciéndonos que Jesús en realidad pues no era Dios, que era un gran hombre como Buda o como Gandhi o como quién sabe qué otros personajes de la historia. O nos pueden venir a decir que en realidad pues Dios tiene su Verbo eterno, Jesús en cambio aquí en la tierra era otra persona y que bueno, que estaba en comunión con el Verbo eterno de Dios, pero pues que no era una encarnación propiamente tal. En otras épocas, en cambio, se afirmó de que en realidad Jesús, así como hemos dicho que solo era hombre, pues entonces otros decían, no, solo es Dios. Y tenía apariencia de ser humano, pero en realidad no era humano, no puede ser humano, sino que era solamente Dios todopoderoso y tenía una apariencia humana. Y las herejías se pueden multiplicar en todo tipo de cosas y nos vienen a decir que Jesús en realidad pues aprendió su sabiduría en el Tíbet. Otros vendrán a decirnos que los evangelios en realidad pues fueron escritos simbólicamente, pero que Jesús no hizo milagros, sino que pues se escribieron en el evangelio para simbolizar la fe de la iglesia y que por tanto el Jesús que existió realmente en la historia no es el Jesús que quedó escrito en los evangelios y que el Jesús que enseña la iglesia es inventado por la fe, pero no existió en la realidad. Y así podemos seguir multiplicando la cantidad de cosas que se nos vienen a decir que Jesús en realidad resucitó únicamente en el corazón de sus discípulos, es decir, en la fe interior de los que creen en Él, pero que en realidad en la carne nunca resucitó. Y así podemos seguir multiplicando las herejías que en el fondo nos despojan de la fe y nos despojan de la salvación, nos hacen unos pobres hombres. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y lo mismo podríamos decir, si Cristo no se encarnó, si Dios no se encarnó, seguimos abandonados, seguimos solos, seguimos desconsolados en esta tierra. Por tanto, es muy oportuno que venga San Juan a decirnos hoy esta realidad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías, el Cristo? Ese es el anticristo. Todavía ayer, 1 de enero, estábamos celebrando a la Santísima Virgen como Madre de Dios. Una paradoja tremenda. Alguno podrá decir, bueno, ¿cómo es posible decir que María es Madre de Dios? ¿Es que ella existe antes que existiera Dios? No, lo que estamos diciendo es que ella, siendo Madre de Jesús, Jesús es la misma persona que el Verbo eterno del Padre. Por tanto, si ella es Madre de Jesús, es Madre de Dios, en un sentido profundo. Es decir, estamos haciendo una declaración acerca de Cristo más que de la Virgen. Y por tanto, esta es una época para renovar nuestra fe, para optar por la fe verdadera en Jesucristo, la fe de la Iglesia. Esa es la única que nos da la salvación.
Como dice hoy esta carta, todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo, ese posee también al Padre. Pidámosle al Señor que nos conceda mantener nuestra fe en su encarnación para que sigamos el camino que lleva hacia Dios eterno, hacia el cielo, que es el mismísimo Jesucristo, tal como nos lo enseña la Iglesia, tal como nos lo propone la fe. Que así sea.